Quiero invitar al hermano Miguel, ¿ya? El hermano Miguel había preparado el día de la vigilia. ¿Cuántos nos contamos en la vigilia? ¡Bravo! Hemos estado en la vigilia, hermanos, ¿ah? Él ha perdido, pero bueno, los que nos quedamos nos gozamos. Entonces, quiero invitar al hermano Miguel porque a él le había preparado un tema que ya acá les explica un poquito mejor. Así que prestemos atención un ratito y luego vamos a capítulo la Siempre es bueno aprender, hermanos, ¿amén? Todos estamos para aprender. Nadie nace sabiendo. Todos adquirimos conocimiento a lo largo de la trayectoria de nuestra vida, ¿amén? El hermano Miguel el día de hoy quiere compartirnos un poco de su conocimiento para que también todos podamos disfrutar de eso. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos, prosperados en victoria. Amén. Bueno, este era un pequeño compartir que había preparado también para la vigilia, pero bueno, como estamos tanto en el Señor, hermanos, que no hubo tiempo también para compartirlo. Así que aproveché para esta ocasión poder compartirlo con todos ustedes. Amén. Bueno, como sabrán, el día lunes 31 de octubre, ¿qué se celebró, hermanos? A ver. Aparte del Halloween. ¿A su cumpleaños? Uy, ya también. Aparte de su cumpleaños, el hermano acá, Darío. La música criolla, ¿no? Pero también, aparte, a nivel mundial se celebró un gran acontecimiento histórico que es la Reforma Protestante. ¿Cuántos de acá han escuchado hablar de la Reforma Protestante? ¿No? ¿Sí? ¿Hermano? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Sí? Ya, muy bien, qué bueno. La Reforma Protestante, eso es lo que he venido a compartir un poco y hablar un poco sobre la apologética también y qué rol puede cumplir hoy en día en las iglesias, ¿no? Bueno, la Reforma Protestante, ahora sí puedes bajar, Luisito. Ahí está. ¿Qué es la Reforma Protestante? Bueno, fue un movimiento religioso que fue iniciado por un monje católico, hermanos. Un monje católico hizo esta famosa reforma protestante, que luego se llamó protestante, ¿no? Porque protestó ¿contra quién? ¿O contra qué? Contra la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en el año más o menos 1517, que fue el año de la reforma de Martín Lutero, este monje católico, la Iglesia Católica estaba haciendo un abuso en cuanto a la autoridad eclesiástica de todo el imperio alemán, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban haciendo que los feligreses, que la gente que iba a comulgar en esta iglesia católica, diera su dinero a cambio de algunas tradiciones que la misma Iglesia Católica les había impuesto, ¿no? Y una de las grandes tradiciones que ya se implantó de manera ya abusiva y de manera ya así descarada, por decirlo así, ha sido la venta de las indulgencias. ¿Qué era la venta de las indulgencias? Era el perdón de tus pecados por parte, no de Dios, sino del Papa. El Papa te perdonaba los pecados por medio de un escrito y te aseguraba tu salvación y tu entrada al reino de los cielos a cambio de dinero, de una pequeña ofrenda, como decían los demás. Entonces, eso fue lo que desencadenó que este monje católico, era un monje, o sea, tampoco era un sacerdote, recién se estaba, como dice, preparando para ser un sacerdote, era solamente un monje, estaba en un monasterio. Cuando este monje lo mandan a Roma, él se da cuenta de todos esos abusos que la Iglesia Católica estaba realizando. Entonces él dijo, pero ¿por qué están haciendo eso? Si eso no está en la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es que la persona es salva por fe. No es porque voy a pagar, porque yo ofrendo más o yo diezmo más, no. O sea, es solamente por fe. Entonces él empieza a redactar lo que los demás historiadores van a titular las 95 tesis, que son 95 frases o argumentos basados en la Biblia y que él
va a presentarlo hacia la Iglesia Católica, en especial hacia el Papa, pero el Papa no le va a hacer caso. Le va a decir, hermano, por favor reconsidere sus escritos, porque si no puede correr el riesgo de que lo expulsemos o lo excomulguemos y lo tachemos de hereje, ¿no? Entonces, no le hizo caso el Papa. Entonces, ¿qué hizo él? Lo que hizo fue ir a la catedral principal de la Iglesia Católica en Alemania, que es la iglesia de Wittenberg, ahí está, la iglesia de Wittenberg, y un 31 de octubre de 1517 clavó en la puerta de la catedral sus 95 tesis. Y no lo clavó justamente a modo de figuritismo ni nada de eso, sino porque era el lugar especial o idóneo donde toda la gente que pasaba por ahí siempre tenía que pasar por esa puerta. Entonces, cada vez que la gente pasaba, iba a leer esos argumentos de las 95 tesis, ¿no? Donde Martín Lutero lo que hace, entre otras cosas, es regresar a las escrituras. O sea, lo que dice es, tenemos que volver a lo que está en la palabra de Dios, porque la Iglesia Católica lo que ha hecho es crear una tradición que no es bíblica. Es una tradición que no es bíblica, ¿no? La veneración de los santos, la intercesión de María y todo eso que hoy en día los católicos lo expresan y lo profesan, eso no es bíblico. Entonces eso lo plasma también Martín Lutero en sus 95 tesis, ¿no? Y a partir de ahí van a haber varios seguidores de Martín Lutero que van a empezar esa reforma. Ahora, lo que Martín Lutero quiso hacer, no quiso acabar con la Iglesia Católica, quiso reformarla. Por eso es que el movimiento se llamó Reforma Protestante. O sea, quiso renovar la Iglesia Católica para regresar a las Escrituras. Lamentablemente, ante el caso omiso del Papa y de todo el orden sacerdotal o eclesiástico, lo que ocurrió fue que se crearan nuevas iglesias, nuevas denominaciones que sí se ceñían a lo que estaba en la Iglesia Católica, ¿no? O sea, perdón, a lo que sí se ceñía a lo que estaba en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y tuvieron que apartarse de la tradición de la Iglesia Católica. Y hoy en día esas iglesias que se apartaron de la tradición de la Iglesia Católica son las iglesias evangélicas. Es así como nacen, a partir de ese movimiento de la Reforma Protestante, nacen a nivel mundial la Iglesia Evangélica. Y justamente nos llaman a nosotros evangélicos, ¿por qué? Porque nosotros nos basamos en el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces, eso fue una de las grandes hazañas que Dios utilizó a este varón, Martín Lutero, para reformar su propia iglesia, ante el abuso y ante todo el exceso que estaban haciendo el Papa y todos los clérigos, ¿no? A ver, sigue bajando el Luisito, por favor. Entonces, uno de los principios, bueno, los principales principios que nos dejó la Reforma Protestante fueron las 5 solas. Las 5 solas, que son 5 principios que se resumen todo el movimiento hecho por Martín Lutero, por Juan Calvino y por todos los demás reformadores, ¿no? Las 5 solas es, primero, la sola escritura, que la palabra de Dios es la única autoridad, que está por encima de cualquier interpretación que pueda hacer, ya sea el Papa, ya sea el pastor, la palabra de Dios está por encima. ¿Amén? Esa es la sola escritura. Lo segundo es la sola gracia, ¿no? Que ahí también, la sola gracia es que Dios nos da su perdón por gracia, porque es la gracia, es el regalo inmerecido. Nosotros no nos merecemos ser salvos, sin embargo, por la sola gracia de Dios es que mandó a su Hijo a morir en esa cruz por nuestros pecados. ¿Amén? Entonces, esa es la sola gracia. El otro principio es la sola fe, o el solo por la fe. Que solo por la fe nosotros somos salvos. No tenemos que pagar, no tenemos que hacer nada más, porque dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es solo por fe. ¿Amén? El otro principio es solo Cristo. Solo Cristo es el intercesor entre Dios y el hombre. No hay más intercesores, no hay santos, no hay vírgenes, no hay nada, solo Cristo. ¿Amén? Y por último es solo a Dios la gloria. O sea, todo esto que Dios ha hecho, enviar a su Hijo Jesucristo, el redimirnos a nosotros de nuestros pecados, el arrepentirnos, el creer solo por fe, es solo para darle la gloria y la honra a Dios, nada más. A él toda la gloria, a Él toda la honra. Muy bien, seguimos bajando este visito. Ahora, con respecto a la apologética, bueno, gracias a las reformas protestantes que se dieron, una de las disciplinas que se crearon dentro de la teología para evitar estos
estas malas interpretaciones bíblicas fue justamente esto, que es un recurso teológico, digámoslo así, llamado apologética. La apologética viene a ser la defensa de nuestra fe cristiana. No es la defensa de Dios, ojo, porque muchos confunden, sí, vas a defender a Dios. No, Dios no necesita defenderse, porque Dios es soberano. Amén. Lo que sí nosotros podemos defender es nuestra fe. O sea, podemos defender nuestra fe a través de este recurso teológico llamado apologética. Y ustedes dirán, pero hermano, ¿la apologética está en la Biblia? ¿Es bíblico? Por supuesto que sí. ¿Alguien por ahí me podría hacer el favor de leer Primera de Pedro 3:15? Rapidito nomás para ir terminando. Primera de Pedro 3:15, por favor. Nos dice el apóstol Pedro. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensas con mansedumbre y reverencia en todo, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces, ahí, como la palabra misma de Dios nos dice, hay que presentar defensa ¿ante quién? Ante aquellos que nos piden razones de la esperanza que hay en nosotros, ¿no? O sea, ahí nos está diciendo que nosotros podemos prepararnos para dar razones de aquello en lo que creemos, en aquella fe que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Y podemos dar razones, quizás obviando un poco lo espiritual, un poco la fe, por supuesto que sí, porque también la historia nos avala, la ciencia nos avala. Todo lo que hoy en día los grandes académicos han desarrollado en las diversas disciplinas científicas, filosóficas, históricas, avalan también la fe cristiana. Y gracias a Dios, porque Dios usa la ciencia también, hoy en día he visto varios casos de ex ateos que se han convertido al Evangelio, gracias al estudio mismo de sus descubrimientos, de su estudio en la filosofía, en la historia. Justamente el día de hoy les quería compartir este libro que se llama El caso de Cristo. Es un libro escrito por un ex ateo, se llama Lee Strobel. Lee Strobel fue un periodista agnóstico, pero de ahí con tendencias ateas, que cuando su esposa, que fue la primera que se convirtió al evangelio, al cristianismo, él no estaba de acuerdo con que su esposa practicara eso, porque decían que eso es para fanáticos. Entonces lo que él hizo fue hacer una búsqueda para desmistificar lo que es el cristianismo. Dijo, no, el cristianismo es una mitología más, es una leyenda más. Lo que voy a hacer es una investigación rigurosa y voy a presentarle argumentos para decir que no, el cristianismo es simplemente una invención más del hombre, una religión más. Entonces empezó ahí su búsqueda de 2, 3, creo que duró hasta 3 años su investigación. Se fue a los seminarios teológicos, bíblicos, se fue a los museos, empezó a hablar con pastores, con apologistas mismos también. Empezó toda una investigación así bien rigurosa, bien científica, bien profesional. Y al cabo de los 3 años que duró su investigación, él decide entregar su vida a Cristo, porque se dio cuenta que la ciencia también avala el cristianismo. Amén. Y esa conversión marcó tanto su vida que decidió también escribirlo en un libro, que es para aquellas personas que estuvieran pasando por lo mismo, ¿no? Aquellas personas que quizás desconocen lo que es los orígenes del cristianismo, quién fue Jesús, si Jesús solamente fue un personaje histórico o también fue el Hijo de Dios, verdaderamente hecho carne. Entonces, él quiso compartir con todas aquellas personas que estuvieran pasando por esas dudas existenciales a través de su libro, ¿no? Y este libro, bueno, es un bestseller. En Estados Unidos se vende bastante en las comunidades evangélicas y no cristianas también, porque acá también te habla mucho de ciencia, mucho de historia, mucho de filosofía, pero también te habla la palabra de Dios. O sea, todo está ahí junto alineado con la palabra de Dios. Bien, sigo bajando ya para ir terminando. Entonces, bueno, en cuanto a la apologética, bueno, van a haber varias ramificaciones de la apologética, y dependiendo de cada ramificación va a haber un desarrollo de la defensa de nuestra fe en particular, ¿no? Puede ser una apologética científica, basada en la ciencia, una apologética filosófica,
¿no? Basado en la filosofía. La filosofía también avala lo que es el cristianismo o la cosmovisión cristiana. La apologética histórica, que es la más utilizada hoy en día, ¿no? Para demostrar que los hechos que están en la Biblia realmente sucedieron, ¿no? También está la apologética cultural y la apologética bíblica, ¿no? En la cual también hace una defensa de lo que está escrito en la Biblia. Sigue bajando, ¿no? Bueno, este es uno de los grandes temas que los apologistas les gusta compartir, que es el tema de la resurrección de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque si Jesús no resucitó, como dijo el apóstol Pablo, vana es nuestra fe, ¿no? Vana es nuestra creencia. Entonces, ¿qué mejor que demostrar por medio de la apologética la resurrección de Cristo, ¿no? Y bueno, acá he puesto la foto de un historiador y apologista cristiano, se llama Gary Habermas. Él desarrolló una metodología apologética basada en la historia para demostrar la resurrección de Cristo. Y fue basado en 5 hechos mínimos. Son hechos históricos que hasta los agnósticos lo aceptan. Entonces, si estos hechos han sucedido de verdad y los agnósticos y los ateos lo aceptan, entonces podemos partir de ahí para poder demostrar que Jesús verdaderamente, primeramente, vivió, murió y resucitó. ¿Vale? Entonces, esos son los 5 hechos que tanto creyentes o no creyentes aceptan hoy en día, ¿no? La crucifixión de Jesús, la tumba vacía, la conversión de Saulo de Tarso, la conversión de Santiago, el hermano agnóstico, escéptico de Jesús, y la transformación de los discípulos de Jesús, ¿no? Que en un principio eran cobardes, pero después salieron a defender el Evangelio hasta entregando su propia vida. Amén. Bueno, seguimos bajando este. Y bueno, también otro tema bastante polémico y fuerte también que presentan los apologistas es el tema de la existencia de Dios, ¿no? Eso ya más que todo en la apologética científica se ve eso. Y acá puse la foto de un gran apologista, hoy en día aún está vivo, se llama William Lane Craig, que ha desarrollado ciertos argumentos para demostrar la existencia de Dios por medio de la lógica y la ciencia, ¿no? Y bueno, entre los principales argumentos está el argumento cosmológico Galam, el argumento del ajuste fino, las 5 vías de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino también fue un apologista también de la época medieval, que también desarrolló su metodología de cómo demostrar la existencia de Dios por medio de las 5 vías de Tomás de Aquino, ¿no? También está el argumento de la moral y el argumento matemático, ¿no? Cómo la matemática nos puede ayudar a descubrir que existe verdaderamente un Dios ordenado, ¿no? Porque si no hubiera orden, prácticamente entonces sería un caos, ¿no? Y Dios es un Dios de orden, ¿no? Entonces, por ahí también se puede demostrar la existencia de un Dios. ¿Sí? ¿Vamos? Y bueno, estos son algunos libros sobre apologética que me gustaría recomendarles. Uno es el caso de Cristo, que ya le presenté. El otro es una introducción apologética. El caso del creador, del mismo autor de Lee Strobel, también hizo sobre la existencia de Dios, ¿no? El caso del creador. La fe razonable de William Lane Craig, ¿no? El que les acabo de mencionar. Fundamentos filosóficos para una cosmovisión cristiana, también de William Lane Craig. Evidencia de la resurrección, es muy bueno, también donde ven los datos históricos, ¿no? de la muerte y resurrección de Cristo. Evidencia que demanda un veredicto, también es muy bueno. Y obviamente la Biblia. En la Biblia también está casos de personas que han hecho apologética, ¿no? El primer gran apologeta ha sido nuestro Señor Jesucristo, que cada vez que le pedían razones de decir si él era el Mesías, él citaba las Escrituras, citaba las profecías en ese caso, ¿no? Y el segundo fue Pablo. Pablo también presentó defensa ante los tribunales en los cuales él estaba de alguna manera encarcelado, o cuando tenía que presentar simplemente defender su fe cristiana, su conversión. ¿Amén? Y entonces esos son algunos de los libros en los cuales ustedes pueden indagar un poquito más sobre lo que es la apologética y también la historia de nuestra iglesia cristiana, ¿no? La iglesia cristiana primitiva, que es la iglesia verdadera de Dios, la que hoy en día en las iglesias evangélicas estamos practicando. ¿Amén? Entonces, eso, que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Amén.